Bueno, vamos a centrarnos ahora dentro de nuestro módulo de herramientas y de monitorización en lo que serían las herramientas para gestionar el contenido. En este caso, bueno, hay dos herramientas desde luego más importantes y más utilizadas que serían Hootsuite y TweetDeck. Desde luego las dos tienen unas cualidades muy parecidas y unas características muy parecidas, pero en este caso la verdad es que normalmente los profesionales del sector nos decantamos o por una o por otra. La verdad es que es difícil que a veces nos centremos y utilicemos las dos, que bueno, que sería muy recomendable, pero sí que es verdad que ocurre un poco como con la Coca-Cola y la Pepsi. Los que somos de Coca-Cola somos de Hootsuite y no nos gusta nada TweetDeck y viceversa. Entonces yo he elegido en este caso Hootsuite, que es la que yo utilizo, para recomendaros en este curso. Hootsuite es una aplicación tanto web como móvil, por tanto, desde luego, bueno, es de muy fácil uso porque podemos utilizarla tanto en el iPad como en el iPhone, como para servicios como BlackBerry y Android, y sería o nos serviría para gestionar los perfiles en redes sociales, bueno, pues por parte de personas u organizaciones. Nos permite utilizar, entre otras redes sociales, pues bueno, pues Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, en el caso solo de las páginas, no de los perfiles personales, y tanto WordPress como MySpace, y sí que Foursquare estaría todavía en fase beta. Hootsuite también bueno, se puede o permite instalar otra serie de aplicaciones o extensiones, como puede ser la cuenta de Instagram, de Flickr, como decía, de YouTube, pero también de SlideShare. También, como veíamos, lo tenemos para el móvil, que tiene una versión que más o menos, desde luego, puedes hacer cualquiera de las acciones que puedes hacer tanto en el iPad como en la versión web. Frente a otros clientes, como pueden ser, como decía, TweetDeck, pues bueno, algunas de las características o de las cosas que tiene que hacer que Hootsuite bueno, pues sea más fácil o el uso o pueda desarrollar unas acciones más completas, es la gestión, por ejemplo, colaborativa, el que distintos miembros, por ejemplo, de un equipo puedan estar en una misma cuenta y gestionar los mismos perfiles que estemos nombrando a ese equipo. Se visualiza a través de pestañas y columnas, en este caso es igual que TweetDeck, lo veremos, aunque me parece que tiene un diseño un poquito más fácil, a lo mejor que el que puede tener TweetDeck. Y luego también bueno, pues, tiene como una gran ventaja los informes avanzados que tenemos tanto de Google Analytics como de Facebook Insights, sobre todo en la versión Pro. ¿Cuáles son las ventajas de Hootsuite? Pues bueno, aparte bueno, pues de esto que hemos dicho hasta ahora, indiscutiblemente también es útil porque no consume, por ejemplo, como decía, recursos de nuestro ordenador. Al ser un gestor online, que nos tenemos que meter, como en otras aplicaciones, como en los lectores ocurría de RSS, no está instalado en nuestro ordenador, con lo cual no está consumiendo espacio ni ralentiza la rapidez o no de nuestro ordenador. Su gran flexibilidad, desde luego, es una herramienta que permite gestionar diversas cuentas y diversos perfiles, ya hemos visto en varias redes sociales, con lo cual pues bueno, facilita muchísimo y adelanta el trabajo bueno, pues de personas como son las responsables de comunidades virtuales. Y luego, por supuesto, la posibilidad que tiene de publicar un mismo contenido en diversas redes sociales y bueno, a diversas horas, que veremos ahora pues, cómo se programan a diversas bueno, horas del día, de la semana incluso, o del mes, que también te da la posibilidad. También yo creo que, bueno, lo he hablado en otros vídeos o en otros módulos, bueno, indudablemente es una herramienta que nos facilita la labor y que desde luego reduce muchísimo el tiempo de trabajo, pero siempre que la utilicemos, bueno, pues con sentido común, lo que decía, no se puede programar y programar y programar como si fuéramos auténticos bots y lanzar directamente tweets cada 5 minutos, sino que, bueno, que tenemos que gestionar un poco, que sí, se puede programar, por supuesto, porque, como decía, bueno, pues a veces hay momentos en los que uno no está siempre ahí online disponible para ir sacando contenido por diversos motivos, pero bueno, siempre tiene que haber una parte, un ten con ten, una parte automatizada y una parte humana que indique que hay un responsable, que hay una persona que es la que está gestionando esa cuenta. Yo creo que eso le da muchísimo valor a la marca y desde luego a la persona o agencia o, bueno, o externo o freelance que esté llevando esa cuenta. También otro consejo que puedo dar es que no está bien visto, por ejemplo, que el mismo contenido, el mismo bueno, mensaje, lo publiquemos exactamente igual en todas las redes sociales. La verdad es que, como veremos luego, cada red social tiene su estilo, su formato, su diseño y su lenguaje, con lo cual, pues la verdad es que, bueno, pues no queda muy profesional que nosotros lancemos, por ejemplo, escribamos en forma de tweet, bueno, pues con las características típicas que puede tener el lenguaje en Twitter, con hashtag, bueno, acortándolo todo lo posible,
y ese contenido lo demos a la vez para publicar en varias redes sociales, o sea, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, porque se va a publicar exactamente igual que lo publiquemos en Twitter, con lo cual cuando vayamos a nuestra cuenta de Facebook, al muro, y veamos cómo está publicado, pues realmente queda bastante mal, porque lo que ves es un tweet escrito en Facebook, y desde luego eso denota, bueno, pues que no le estás dedicando mucho tiempo a esa página, cuando ni siquiera te molestas en publicar en Facebook de la manera que realmente y con el estilo que se debe publicar en Facebook. Con lo cual, cada red social publicamos un contenido y lo hacemos, eso sí, programando horas, indudablemente, pero nunca, desde luego, compartiendo en todas las redes sociales el mismo contenido. Permite programarlo, lo habíamos dicho antes. También es importante, por ejemplo, que podemos importar nuestro lector de RSS, o sea, que también nos permite crearnos una columna en la que nos vayan llegando nuestros feeds. Y luego una utilidad, por ejemplo, que es la del botón Hoodlet. Este es un botón que, si lo activamos, nos sirve directamente en nuestra navegación. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, navegando por Internet en cualquier página, si tenemos instalado el botón Hoodlet, directamente podemos ya tuitear directamente sin tener que abrir la aplicación de Hootsuite, sino que le damos a nuestro botón, como vemos en la siguiente imagen. Aquí estaríamos, por ejemplo, leyendo este blog de tecnología, Vitelia, y hemos visto un contenido que nos interesa llevarlo, por ejemplo, a Twitter. No tendríamos que salir, irnos a Hootsuite, abrir la cuenta, programar o hacer el tweet, sino que directamente daríamos al botón que tendríamos instalado en nuestro navegador y ya se nos abriría esa pestaña, que es muy parecida, como veremos luego, a la que nos da la propia herramienta, y ya desde ahí creamos nuestro tweet y nos da además la posibilidad de programarlo en fecha y en hora, con lo cual directamente desde nuestra propia navegación ya directamente lanzamos el contenido a la red social que queramos. Tenemos en Hootsuite dos versiones, lo que sería la versión gratuita y la versión Pro, que desde luego son 9,99 € al mes, y sí que desde luego compensa las labores de cualquier gestor de redes sociales o cualquier community manager, porque nos ofrece muchísimo por un precio desde luego muy pequeño en lo que son las herramientas habituales, lo que suelen costar las herramientas de pago. En cuanto a qué nos ofrece una u otra, bueno, pues con una cuenta free, con una cuenta gratuita, podríamos manejar hasta 5 perfiles en redes sociales, con lo cual si una persona, por ejemplo, lleva solamente una marca, no es una persona que trabaje en una agencia que tenga que llevar a muchos clientes, pues realmente le puede servir con la versión gratuita, porque lo que hace es llevar a una marca y llevaría pues a lo mejor el Twitter de la marca, Facebook, Google+, Instagram o Pinterest, o a lo mejor quitamos Pinterest y metemos LinkedIn, o sea que sí que tenemos la posibilidad de cubrir esas 5 opciones gratuitas de perfiles con los 5 perfiles que podemos tener de nuestra marca. No suele ser normal que a lo mejor una marca tenga muchísimos más perfiles en muchísimos más canales abiertos. Podemos programar indudablemente actualizaciones, podemos acortar URLs que directamente en la propia herramienta de Hootsuite nosotros pagamos el link y lo acortamos, ya veremos luego cuando veamos cómo se hace. Las estadísticas más básicas, eso sí, de Insight y de Analytics, y podemos incluir hasta 2 feeds, ya sea de Atom o de RSS. En la versión Pro lo que tendríamos es una versión ilimitada en cuanto a perfiles de redes sociales. Podríamos programar mensajes desde luego con anticipación y poder visualizar cómo queda nuestra programación, o sea, ver nuestra planificación. Si por ejemplo hemos hecho una programación semanal, luego visualizarla y ver exactamente si este contenido ya no me interesa y poder quitarlo, modificarlo o eliminarlo. Tendríamos ya unos informes mucho más avanzados, tanto de Insight como de Analytics, y la verdad que esto es lo más interesante que nos ofrece la versión Pro, sería la posibilidad de los colaboradores en una cuenta para que realmente nos ayuden a llevar estos perfiles.